Tengan todos buenos días, me da mucho gusto verles nuevamente y que podamos estar juntos. Es mi anhelo compartir con ustedes la palabra y para ello yo quisiera invitarles a que juntos leamos en la Biblia la palabra de Dios. Dos versículos que están ahí en la epístola o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y quiero leer lo que dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? No, en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y cuando el apóstol Pablo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, está diciendo, ya hemos acusado a la humanidad entera que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Dice, ya hemos acusado que toda la humanidad está bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Yo recuerdo cuando hace muchos años fui invitado a compartir un tema de la Biblia en una congregación y como deseaba compartir acerca del pecado, decidí hacer algunas preguntas que tenían que ver con el pecado como para introducir la enseñanza. Era la primera vez que era invitado a compartir acerca de la palabra de Dios en ese lugar. Y como para romper el hielo empecé a hacer algunas preguntas. Y recuerdo que la primera pregunta que hice fue a las personas que nombrasen cada uno de ellos un pecado. Y que este pecado no debía de repetirse. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que solamente las primeras 6 o 8 personas nombraron un pecado sin repetirse. El resto de las personas continuamente repetían los mismos pecados. Y yo les decía, no, ese ya lo dijeron, otro pecado. Y bueno, pues la verdad es que las personas mejor se quedaban calladas. Y yo recuerdo cómo surgió en mí una preocupación que a partir de entonces siempre ha estado, y es el poco conocimiento que las personas tienen acerca del pecado. Lo quiero repetir, el poco conocimiento que las personas tienen acerca del pecado. Y si no saben qué cosas son pecados, si no pueden identificar qué cosas son pecados, ¿cómo entonces van a poder identificar sus pecados? ¿Cómo entonces al examinarse a ellos mismos o a ellas mismas van a poder identificar cuáles son sus pecados? Pero también, ¿cómo van a poder arrepentirse de sus pecados si no los pueden identificar? ¿Cómo van a confesar a Dios sus pecados si ni siquiera los pueden identificar? ¿Cómo le van a pedir perdón a Dios por sus pecados si no los pueden identificar en sus vidas? Yo quiero decirles que esto me recordó lo que había leído ya anteriormente en un libro titulado Licencia para pecar al respecto, y quiero leérselos porque es una realidad que se está viviendo hoy en día. Dice, cuando se reflexiona con cuidado acerca de sus desastrosas consecuencias a todos los niveles de la existencia humana, resulta extraño que no se empleen más esfuerzos para intentar prevenir el pecado. Y lo quiero leer de nuevo. Cuando se reflexiona con cuidado acerca de sus desastrosas consecuencias en todos los niveles de la existencia humana, resulta extraño que no se empleen más esfuerzos para intentar prevenir el pecado. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario, especialmente en el ámbito religioso. Hoy en día no solo son poco apreciados aquellos esfuerzos que intentan ayudar al ser humano tanto a reconocer como a abandonar los pecados, sino que además existe un fabuloso esfuerzo por parte de teólogos y líderes de distintas denominaciones para legitimar como cristiano
todo un sistema sofisticado doctrinal que en los hechos constituye un esquema de indulgencias. Yo quiero repetir esto porque esta es una realidad que nadie se atreve a decir, pero el escritor de Licencia para Pecar se atrevió y yo quiero repetirlo. Hoy en día no solo son poco apreciados aquellos esfuerzos que intentan ayudar al ser humano a conocer y abandonar los pecados, sino que además existe un fabuloso esfuerzo por parte de teólogos y líderes de distintas denominaciones para legitimar como cristiano todo un sistema sofisticado doctrinal que en los hechos constituye un esquema de indulgencias. La presencia de maestros y ministros en el cristianismo que ayudan a fabricar excusas religiosas en vez de disuadir a sus oyentes a abandonar aquello que destruye mente y alma, es un hecho escandaloso. La presencia de maestros y ministros en el cristianismo que ayudan a fabricar excusas religiosas en vez de disuadir a sus oyentes a abandonar aquello que destruye mente y alma, es un hecho escandaloso. En la sociedad secular equivaldría a tener médicos dedicados a minimizar en forma irresponsable los peligros del SIDA en lugar de procurar su prevención. La crisis es de tal magnitud que se ha hecho necesaria una revisión de los principios básicos del Evangelio, comenzando con una radiografía del pecado. Y continúa afirmando el escritor: la palabra pecado y los verbos y sustantivos relativos a ella aparecen más veces en la Biblia que las palabras misericordia, perdón, bendición, salvación y aún amor. Pecado aparece más de 800 veces, mientras que amor y bendición, que son de las 5 anteriores, dice, que están presentes en mayor número de ocasiones, solo aparecen menos de 600 veces. Es más, Jesús mismo habló más del pecado que de la salvación. Óigalo bien. Jesús mismo habló más del pecado que de la salvación. 213 textos contra 203. Como vemos, son las Sagradas Escrituras mismas las que dan un énfasis preponderante a este tema que actualmente es poco popular y hasta incómodo. Lo leo de nuevo porque es cierto. Como vemos, dice, son las Sagradas Escrituras mismas las que le dan un énfasis preponderante a este tema que actualmente es poco popular y hasta incómodo. Seguramente que si Dios mismo enfatiza tanto el tema del pecado, es porque necesitamos profundizar sobre su naturaleza y sus efectos en el ser humano. Amados y amadas, y es que vemos la importancia práctica que tiene el estudio del pecado cuando notamos su gravedad. Y yo quiero decirles que el pecado es grave en gran manera y el pecado es muy grande. Ahora, ¿por qué razón el pecado es grave en gran manera y muy grande? Se preguntarán muchos, si la mayoría de las personas practica uno o más pecados. Si aún los líderes espirituales llamados a denunciar el pecado y a predicar en contra del pecado y a llamar a las personas que se arrepientan de sus pecados, viven prácticas de pecado. O sea, ¿por qué es grave entonces? Porque realmente no pareciera grave. Si se habla muy poco de él, si se enseña muy poco de él, si se advierte muy poco acerca del pecado y sus consecuencias,
Si se exhorta muy poco a las personas a dar la espalda al pecado, a renunciar al pecado y venir a Dios y volverse a Dios, no solo reconociendo los pecados, sino confesando los pecados y pidiendo perdón por esos pecados. ¿Por qué el pecado es tan grave? Porque el pecado es grave en gran manera y muy grande. Yo quiero mencionar algunas razones nada más. Porque además me da la impresión que el hecho de que las personas se resistan a venir y entregar su vida a Dios para que Dios les lave y les limpie de todo pecado, pero también para que Él gobierne sus vidas, eso podría ser en parte, además del egoísmo, además de la falta de amor a Dios, por el hecho de que las personas no saben cuán grave es. Aquí tenemos una ginecóloga en medio de nosotros. Imagínese una ginecóloga que después de hacer una cesárea no le diga ahí a la persona que le está asistiendo, cuente las torundas, ¿verdad, doctora? ¿Qué pasa si queda una torunda ahí en la cavidad abdominal? ¿Qué pasa si a una mujer que le hacen una cesárea le dejan una torunda? ¿Por qué? Porque una torunda no es nada. ¿Cuánto vale una torunda en la farmacia? ¿4 pesos? O sea, ¿qué es una torunda? Nada. Nada es una torunda. ¿Cuántas veces ocupamos una torunda, ese pedacito como de material especial para echarle yodo o cualquier cosa y limpiarnos ahí una herida y ¡puc!, la botamos? Una torunda no es nada, ¿sí o no? Una torunda en la cavidad abdominal, adentro de la barriga, para que entendamos, de una mujer que ha sido operada de cesárea. ¿Qué significa eso, doctora? ¿Qué podría producir, doctora? Podría producir la muerte misma. Pero si la persona no sabe eso, una torunda, ¿qué significa? A veces me preocupa, honestamente, que la persona no tenga el concepto claro de lo que es pecado y sus consecuencias, y por ello la persona se esté resistiendo cada día a venir a Dios. ¿Para qué? Para confesarle sus pecados y suplicarle perdón por todos sus pecados, apartándose de ellos con la ayuda de Dios. Y es que, amados, hemos llegado a una triste situación que ya el pecado no se le llama pecado. ¿Quién me quiere decir aquí qué nombres ahora se le han puesto al pecado? Cosa que no sucedía en la primera iglesia, cosa que no sucedió quizás en los primeros, no sé, 1500 años de la iglesia, 1900 años de la historia de la iglesia. ¿Qué nombre se le ha puesto ahora al pecado? ¿Mande? Bueno, es un proceso, pero también atadura. Se le llama atadura. No, es que tengo una atadura. ¿Y qué atadura tiene? Bueno, el adulterio. Fíjese que tengo una atadura. Mire, soy codicioso, dicen los varones. Por cualquier escoba con faldas, ¿verdad? Ya la quedo codiciando, ¿verdad? No, eso no es atadura, eso es un pecado. No solo se le llama atadura, se le llama espíritus. Recuerdo a un hombre que me dijo que en un lugar le habían expulsado 40 espíritus. Y este hombre, cuando le dije, bueno, ¿y cómo que 40 espíritus? ¿Y qué espíritus eran? Espíritu de fornicación, espíritu de inmundicia, espíritu de lascivia, espíritu de mentira, espíritu de enojo, espíritu de pleito, de celo y hasta de sueño. Le digo, ¿cómo que de sueño? Le digo yo, no, es que me duermen las prédicas. Le digo, y cuando ve los partidos de fútbol de su equipo favorito que duran 90 minutos, más 30 minutos previos, más 30 minutos al final, usted se duerme. No. Pero cuando viene a la iglesia, sí se duerme, sí. No, usted no tiene espíritu de sueño. Usted lo que tiene es un gran pecado de egoísmo. A usted no le importa Dios, a usted no le importa la palabra de Dios. Usted no ama a Dios, usted no ama a Dios, usted no ama su palabra, por eso se duerme. Y está aquí también por egoísmo, por el pecado de egoísmo. Porque cree que si viene, aunque se duerma, después usted le va a poder pedir a Dios todo lo que necesita y Dios se lo va a tener que conceder obligatoriamente porque usted ya cumplió viniendo los domingos aquí a escuchar su palabra. O viene aunque se duerma, ¿verdad? Porque en su egoísmo tiene terror a que Dios le castigue o le maldiga por cuanto usted, ¿verdad?, no está cumpliendo el mandamiento de no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces usted, para no violar ese mandamiento, usted viene aunque se esté durmiendo. Amados y amadas, o sea, no podemos seguir con eso. No se le puede seguir llamando al pecado ataduras, no se le puede seguir llamando al pecado áreas, no se le puede seguir llamando al pecado espíritus.
el pecado tiene un nombre que Dios se lo ha establecido. Es más, cuando nosotros leemos en la Biblia, desde el principio, desde el libro de Génesis, vemos ahí mismo, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 7, en el inicio, donde Dios mismo es el que habla por primera vez del pecado. Cuando habla Dios con Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué le dice? El pecado está a la puerta. Por cierto, es una advertencia que le está diciendo. Mira, el pecado anda como ahí un león rugiente. El pecado está como una bestia salvaje acechándote. Fíjate, Dios no solamente es quien primeramente menciona la palabra pecado, sino que también dice qué está sucediendo con el pecado, qué cuidado debemos de tener con el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está ahí acechando, le dice a Caín, mira, está ahí acechándote como una bestia salvaje que si tú le permites, Caín, te va a devorar. Amén. Ahora, ¿por qué razón entonces es grave en gran manera el pecado y muy grande? Primero, porque pecamos contra un Dios grande. Y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando la gente está siendo tentada por Satanás, porque Dios no tienta a nadie. Cuando la persona está siendo tentada por Satanás y Satanás está utilizando cualquier cosa que va a estimular los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, la persona solamente ve lo que Satanás le está poniendo enfrente y los beneficios que va a obtener, ¿sí o no? ¿Por qué la gente peca? Por eso. Porque la persona solo ve los beneficios, o sea, lo que Satanás le está poniendo enfrente ahí, o sea, algo muy seductor, porque realmente así lo hace el diablo, algo muy seductor, algo muy atractivo. Y está viendo también los beneficios que va a obtener. Pero esa persona en ningún momento está viendo a Dios contra quien va a pecar si cae en la tentación. ¿Sí me entienden? Porque si la persona viera a Dios contra quien va a pecar, si la persona realmente estuviera consciente que ese pecado en el cual está a punto de caer va a ofender al Rey de Gloria, va a ofender al Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ofender al soberano de todos los reyes de la tierra, al Dios Todopoderoso, yo te aseguro que esa persona lo pensaría 2 veces antes de caer en la tentación. Y si se detiene a pensarlo 2 veces, aunque tenga mucho deseo, va a decir, wow, pero Dios me está viendo y es el Dios todopoderoso, es el Dios que puede destruirme aquí mismo. Esa persona, yo te aseguro que por mucho deseo que tenga de hacer lo que está siendo tentado a hacer, esa persona se va a detener. Quizás no por amor a Dios, sino por temor a Dios, porque considera quién es Dios y que va a pecar contra Dios. De modo que yo quiero que entendamos que el pecado es algo grave y es algo grande, porque toda persona que peca primeramente contra quién, contra Dios, contra un Dios muy grande. Cuando alguien peca contra ti, ¿contra quién pecó primero? Contra Dios. O sea, esa persona pecó 2 veces, primero contra Dios y después contra ti. Es culpable de pecar contra Dios y contra ti. Cuando una persona peca contra mí, es culpable de pecar contra Dios y contra mí. Punto. Pero cuando alguno de nosotros peca, óigalo bien, primero peca contra Dios, que eso no se le olvide nunca. Téngalo presente toda su vida. Téngalo presente. Primero peca contra Dios. Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, y un Dios que, por cierto, dice, anótenle otro. Ahí en los libros allá de los cielos, ¿verdad? Anótenle otro a su nombre, por favor, otro pecado a su nombre, y otro pecado a su nombre, y otro pecado a su nombre, y otro pecado a su nombre. Pecados por los cuales va a ser juzgada esa persona ciertamente por Dios. ¿Por qué? Porque el día del juicio dice que los libros van a ser abiertos. ¿Cuáles libros? Esos, donde Dios, ¿verdad? Dijo, anótenle otro pecado, y otro más, y otro más, y otro más. Porque el pecado también es grave en gran manera y muy grande.
No solo porque pecamos contra Dios, sino porque Dios aborrece el pecado. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque cuando pecamos, pecamos contra un Dios santo, santo, santo primeramente. ¿Sí me entiende? Pero también Dios aborrece el pecado no solo porque pecamos contra Él, que es santo, 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 sino porque pecamos contra su creación. O sea, Dios no nos hizo para que estuviéramos ofendiendo y lastimando a los demás. Dios nos hizo para que le amásemos a Él y nos amásemos los unos y los otros. No para que estuviésemos ofendiéndonos y lastimándonos los unos a los otros. Sin embargo, cuando pecamos contra alguien, no solo pecamos contra Dios, sino que también pecamos contra nuestro prójimo, y eso produce dolor, eso produce ofensa. Ahora, ¿cómo sabemos que tu pecado produce ofensa y dolor a tu prójimo? Porque cuando tu prójimo peca contra ti, bien que te duele, ¿verdad? Claro que te duele. Ahí andas bien dolido, ahí andas bien dolida, ahí andas bien resentido, bien resentida. ¿Por qué? Porque pecaron contra ti. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Bueno, ¿cómo pudiste hacerlo tú también? ¿Cómo pudiste hacerlo? Pero cuando tú lo hiciste no hubo problema, pero cuando te lo hicieron sí hubo problema. Todo pecado es injusticia y todo pecado produce dolor y ofensa a Dios y al prójimo. Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 6, verso 6, que a Dios le dolió en su corazón ver que los designios de los pensamientos de los hombres, en otras palabras, ver que el hombre solo estaba pensando en ¿qué? En hacer el mal. No en adorar a Dios, no en glorificar a Dios, no en obedecer a Dios, no en servir a Dios, no en amar a Dios, no. De continuo en hacer el mal. ¿Para qué? Para obtener placer y placer y placer. Dice que a Dios le dolió en su corazón. Por eso Dios aborrece el pecado, no solo porque es santo, 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 sino porque Él ve cuando una persona peca contra otra, cómo esa persona está lastimando y ofendiendo a su prójimo, que es creación de Dios. Pero también el pecado es grave porque Dios es provocado a ira por el pecado. Dios es provocado a ira por el pecado, y por ello todos los pecadores que continúan viviendo esa vida de práctica de pecado sin convertirse a Dios, están bajo la ira de Dios. Salmo 7:11, Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Y mira, léelo en cualquier versión que quieras de la Biblia y te vas a encontrar el mismo concepto. Dios está airado, muy indignado, muy enojado contra el impío, contra el pecador, contra el que no quiere someterse a su voluntad. Ahora, el pecado es grave también porque es una rebeldía contra Dios. Yo quiero decirle algo. Cuando una persona comete un pecado, ¿sabe qué hace esa persona? Esa persona se levanta contra Dios, gritándole en su cara: Dios, a mí no me importa tu voluntad. Dios, a mí no me importan tus leyes, sino hacer mi voluntad. Yo recuerdo cuando Estados Unidos invadió Irak y el presidente George Bush dio una conferencia de prensa. Yo no sé quiénes recuerdan este incidente. Él estaba ahí ante los periodistas y de repente uno de ellos se quitó el zapato y se lo tiró. Y eso fue filmado. Y luego, no satisfecho con eso, se quitó el otro y se lo tiró de nuevo. Claro, el presidente solo se cubrió así, se quedó riendo y todo el cuerpo de seguridad se fue contra ese hombre. Claro está. Lo que había hecho no era cualquier cosa. Había atentado, aunque sea tirándole un zapato, pero él había tratado de agredir al presidente de lo que es hasta hoy la primera potencia mundial. Y ahí estaba ese hombre delante del presidente y delante de otros, quitándose un zapato y tirándoselo al presidente. Ahora, cuando una persona peca, hace mucho más que eso. Cuando una persona peca, esta persona quiere levantarse hacia la estatura de Dios y en su orgullo, en su soberbia, en su rebeldía, esta persona le grita a Dios en su cara: Dios, a mí no me importa tu voluntad. A mí no me importa. A mí no me importa tu voluntad. Dios, a mí no me importan tus leyes. A mí no me importan tus mandamientos. A mí lo único que me importa es hacer mi voluntad. Tú dices: ay no, yo no haría eso. Pero si lo haces, claro que lo haces. Cuando Dios te dice no hagas esto y tú lo haces, eso es lo que estás haciendo.
Tú te estás levantando como un Dios con D minúscula delante de Dios y le dices, ¿sabes qué, Dios? No me importa. Tú dices que no lo haga, pero yo sí lo voy a hacer. Es más, no solo te digo que lo voy a hacer, Dios, ahorita te lo demuestro, lo voy a hacer. ¿Cómo crees que se siente Dios? Se siente airado, ciertamente. Pero también se siente dolido, porque Dios no creó a esa persona para que le ofendiese, sino para que le amase y le glorificase y le honrase, para que fuesen adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Para que fueran sus hijos y sus hijas, para que estuviesen con Él allá en el reino de los cielos, no para que viniesen y luego se rebelasen contra Dios, gritándole en su cara, Dios, a mí no me importa tu voluntad, a mí no me importan tus leyes, a mí lo que me importa es hacer mi voluntad. Claro, hay veces un Dios airado, pero también un Dios dolido. Porque también el pecado es grave en gran manera y muy grande, porque afecta a toda la creación. Afecta a toda la creación. Toda la creación. El hombre a causa de su egoísmo, el hombre a causa de su avaricia, el hombre a causa de su codicia por bienes materiales. Ahí ves cómo está destruyendo toda la creación de Dios. Y ahí tenemos los cambios que ya empezamos a ver, ¿verdad? En el clima mundial. Ya empezamos a ver todos estos trastornos en los icebergs, en los témpanos de hielo ahí de Groenlandia y en todos estos países donde hay grandes témpanos de hielo. Ya ves, la sequía como la que nos está afectando a nosotros. ¿Por qué? Por lo que se ha venido a llamar cambio climático. ¿Y qué es eso? No es más que el hombre destruyendo la creación de Dios. ¿Por qué? Es fruto de su pecado. Pero no solo el pecado es grave porque afecta a toda la creación, sino porque el pecado afecta a toda la humanidad. Ya sea que la persona peque o peque contra otros, el pecado afecta a toda la humanidad. Toda la humanidad, todos los seres humanos se ven afectados por el pecado, ya sea que ellos lo cometan o que otros lo cometan contra ellos. Por cierto, en el texto que leímos dice, no hay justo ni aun uno. Dice el apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, judíos y gentiles están todos bajo pecado, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahí puedes ver tú que el pecado es universal, el pecado es grave. ¿Por qué razón? Por el castigo por pecar. Tú ve a una cárcel y dile a alguien, oiga, ¿y usted cuánto tiempo va a estar aquí? 5 años, si me porto bien, 2 años y medio. Tú dices, bueno, este se robó una gallina. Luego ves a otro y le dices, oye, ¿usted cuántos años va a estar aquí? 30 años. Este se me hace que mató a alguien. ¿Sí o no? No, este no se robó una gallina. O este mató a alguien o se robó más de 1 millón. O sea, su pecado es más grave por la sentencia que es más grave. Ahora, tú te encuentras a otro y le dices, oiga, ¿y usted cuánto tiempo va a estar aquí? No, pues tengo cadena perpetua. Wow, ¿estos a cuántos mató? ¿O cuántos millones se robó? O sea, ¿este hombre qué hizo? Oiga, amigo, perdone, pero ¿podría usted decirme qué hizo para tener cadena perpetua? O sea, tú te vas a dar cuenta por la magnitud de la sentencia, por la magnitud del castigo, que esto es equivalente a ¿qué? A la gravedad de lo que hizo. O sea, la gravedad de lo que hizo es comparable con la gravedad del castigo. De hecho, uno de los problemas con el nuevo código ahí, el procesal penal ahí, el nuevo que están ahí, que están por aprobar o que hubieran querido aprobar, ya lo frenaron. Y una de las cosas que dice la sociedad civil es que espérense, o sea, las penas deben de ser compatibles con los delitos. No vengas a ponerle ahí a una persona, ¿verdad?, que la apresaste en una manifestación en la calle, o sea, 25 años por terrorismo, y al que está lavando activos le pones 7, que pueden disminuir a 3,5 y no lo sé, hasta puede salir con fianza. No, amados. O sea, tú te puedes dar cuenta que el pecado es grave, muy grave, por el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Inmediatamente todo el mundo dice, a ver, ¿cuál es el castigo? El infierno, dice la gente. Claro. O como lo quieras describir, el lago que está ardiendo con fuego y azufre. Wow. Pero yo quiero decirte que hay un castigo peor. Aunque ciertamente el castigo es la condenación eterna en el infierno,
lo cual ha de ser terrible. Yo acabo de venir de Ceiba y de Tocoa, de una gira de trabajo de la iglesia. Oiga, y teníamos ahí temperaturas altísimas y estábamos ahí en una casa de habitación, en una sala, o sea, 34 grados centígrados allá adentro y un ventilador que tiraba aire caliente. Y yo decía, Dios mío, me muero. Ahora imagínate estar ahí en esas temperaturas del infierno. Y bueno, la verdad es que yo me vine para acá y está un poco más fresco, ¿verdad? Pero el que va a estar en el infierno eternamente, la verdad no quisiera estar en su lugar. O sea, el pecado es grave por el castigo. Ciertamente el castigo del pecado es, óigalo bien, el infierno eterno. Hay personas que dicen, yo no creo en el infierno. No te preocupes. Yo le digo, no se preocupe. Usted no cree en el infierno. No se preocupe que porque usted no crea en el infierno, ese lugar no va a desaparecer. No se preocupe. Siga creyendo que no existe y duerma tranquilo y peque tranquilo. Pero porque usted no crea que existe un infierno, o sea, el infierno no va a desaparecer. No va a desaparecer. Como igual, la gente me dice, yo no creo en Dios. No, pues está bien. No crea en Dios si usted quiere. Ni deberá respetar su opinión. Pero porque usted no cree en Dios, Dios no va a desaparecer. Hay un día usted se va a ver cara a cara con Dios. Blaise Pascal, físico francés, también teólogo, dijo algo así: prefiero creer en alguien de quien me dicen que no existe, que a creer que no existe y cuando me muera tenga que enfrentarme cara a cara con él. ¿Sí me entiendes lo que decía este hombre? Mejor prefiero creer en alguien que la gente dice que no existe o que muchos dicen que no existe, que no creer en él y cuando me muera, oh sorpresa, encontrarme cara a cara con él. ¿Y qué hago? Nada, esperar la condenación nada más. Punto. Amados, pero el castigo no solamente es grave porque es la condenación eterna en el infierno. Lo más grave es la separación de Dios. Ahora, cualquiera puede decir, oiga, puede haber un castigo más grande que el infierno. Sí, estar separado de Dios. ¿Sabes que Dios es la fuente de la vida? Dios es la fuente de todo bienestar. O sea, cuando tú estás separado de Dios, no solo estás muerto espiritualmente, o sea, no hay vida en ti y no hay ningún bienestar en tu vida. Para algunas personas que deciden apartarse de algunos pecados por temor al infierno, yo quiero decirte que hay un castigo más grande que irte eternamente al infierno, y este es vivir separado continuamente de Dios, y no necesitas morirte para recibir este castigo. La persona que ha decidido de manera consciente y voluntaria seguir practicando el pecado en lugar de convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya está recibiendo un castigo aquí, y ese castigo es la separación entre él o ella y Dios. Por eso es que la persona, o sea, vive pero como si estuviera muerta, no es vida. ¿Por qué crees que tanta gente tiene depresión? ¿Por qué crees que tanta gente vive en angustia, en ansiedad, en desesperación? ¿Por qué? Porque no hay una comunión con el Dios vivo y verdadero, que es la fuente de la vida y la fuente de todo bienestar. ¿Por qué crees tú que la gente además pide y no recibe? Y ahí están pidiendo y no reciben, y ahí los tienes pactando, y ahí los tienes sembrando. Y con esto no te quiero decir que debas hacer eso, al contrario, eso no es bíblico. Pero ahí los tienes pactando, sembrando, etcétera. Orándole a Dios que caiga el 05 porque pues soñaron con culebra, y en la loto culebra es 05, y ay Señor, que salga, y no sale. ¿Por qué crees? Y luego le reclaman a Dios. Luego le dicen a los demás, yo estoy enojado con Dios. Ah, usted está enojado con Dios. Ah, mire, está enojado con Dios. ¿Y por qué está enojado con Dios? Porque Dios no me responde. ¿Y por qué debería de responderle Dios? Pregunto yo. A ver, también pregúntese usted, porque a esta persona que está levantándose en su orgullo, en su amor al pecado y en su vida de práctica de pecado contra Dios, diciéndole, gritándole en su cara, Dios, a mí no me importa tu voluntad, no me importan tus leyes, sino hacer mi voluntad. Dios, no te amo. A quien amo es a mí o a otra persona que he hecho de ella un ídolo o de él un ídolo, y amo mi pecado y amo el mundo y las cosas del mundo.
Y luego vas y no solo le gritas de esa manera, sino que le ofendes y ofendes a su creación. Y luego vienes y te pones a pedirle y esperas que Dios venga inmediatamente y te responda. Y luego la gente dice, ay, es que estoy enojada con Dios, estoy enojado con Dios porque no me ha respondido. No, ni te va a responder. ¿Por qué? Porque Dios ha volteado su rostro para no oír. Así, mira. Así, no, ni esperes que te responda. Dale gracias a Dios que no ha enviado un rayo para matarte. Dale gracias a Dios que donde estás no entró alguien, ¿verdad? Y empezó una balacera y te mató. Dale gracias a Dios que no te atropelló un vehículo. Dale gracias a Dios que no te accidentaste en el vehículo que ibas cuando ibas viajando de un lugar a otro. Dale gracias a Dios que sigues con vida y te está dando una oportunidad de arrepentirte y convertirte a Él. Amados, también el pecado es grave. Porque ningún ser humano puede hacer nada por librarse a sí mismo de la ira de Dios y de la condenación eterna a causa de sus pecados. Pero además de esto, la gravedad del pecado se ve en los padecimientos del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Óigalo bien. La gravedad del pecado se ve por los padecimientos del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y bueno, por muchas otras consecuencias que estaremos analizando en enseñanzas posteriores. Y es por todo esto que yo deseo iniciar un ciclo de enseñanzas acerca del pecado. Deseo iniciar un ciclo de enseñanzas acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y cuáles son sus consecuencias en la vida del pecador? Y en lo que sería la primera parte de estas enseñanzas, pues yo quisiera primeramente que viéramos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué razón? Porque, como decíamos al principio, o sea, el pecado no es una atadura, ya olvídese de eso. Es que estoy atado, pastor, mire la mentira, pastor. Estoy atado al robo, estoy atado a la pornografía, estoy atado a lo que tú quieras, a la lujuria, a la lascivia, estoy atado al adulterio. No hay tal cosa. Tú no estás atado. La Biblia dice, o Jesús dice en la Biblia, que del corazón del hombre salen ¿qué? Todas estas cosas. O sea, esto es algo que tú deseas fuertemente. Esta es una concupiscencia, es decir, un deseo que tú has permitido que crezca, porque tú lo has permitido alimentándolo en lugar de cortarlo de inmediato. Este es un pensamiento o un deseo que tú has permitido en tu vida, en lugar de cortarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque te deleitas en eso. Y ahora está gobernando, ese pensamiento, ese deseo, está gobernando tu voluntad. ¿Sí me entiendes? Está gobernando tu carácter. No es una atadura. Yo le digo a la gente, si hubiera sido una atadura, el Señor Jesús, en lugar de decir, tus pecados te son perdonados, le hubiera dicho, venga para acá, Pedro, préstame la espadita que andas ahí, esa con que le vas a cortar la oreja a Malco más adelante, porque el Señor lo sabía todo, ¿sí o no? A ver, Pedro, préstame tu espadita, por favor. Vamos a desatar aquí simbólicamente las ataduras de todos. Aquí, mire, el Señor Jesús con una espadita, ¿verdad? Sí, simbólicamente, desatamos las ataduras de todos. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando bajaron a aquel hombre que estaba paralítico, ¿verdad? Cuando abrieron aquel agujero, ¿se acuerdan? Cuando abrieron aquel agujero y bajaron al paralítico ahí para que Jesús pudiera verle y sanarle, porque no había forma de entrar por la puerta, porque pues aquella casa donde Jesús estaba predicando y el patio de la casa estaba lleno de personas. Jesús vio a aquel hombre y le dijo, Pedro, otra vez la espadita, por favor, siempre ten la mano, Pedro, no se te olvide cargarla. Tus pecados son desatados. No, ¿qué le dijo Jesús a ese hombre? Yo me imagino que lo quedó viendo con unos ojos de amor y le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí o no? Tus pecados te son perdonados.
Ahí tienes al Dios de Génesis 4:7, quien fue el primero que usó el término de pecado, ahora hecho hombre, diciéndole a un pecador, tus pecados te son perdonados. No le dijo, mira, te voy a expulsar tus demonios de lujuria, lascivia, ira, celos, etcétera, mentira, fornicación, adulterio, no le dijo eso. Mira, te voy a sanar por áreas. El área de esto, el área del otro, porque mucha gente dice, no, hermano, es que el Señor ya me limpió esa área, pero todavía sigo en mis enojos, en mis iras, porque el Señor todavía no ha tratado con esa área. Ya. Oiga, ¿y como para cuándo dice el Señor que va a tratar con esa área? Porque esa es la pregunta que si es un varón, se hacen las esposas. Ay, Dios mío, ese hombre, hijo, le sigue. Ay, sigue como diablo. Señor, cómo se enoja, cómo se irrita, cómo lastima con su boca. Hay palabras de hombres que hieren como espadas. Pero bueno, el Señor, cuando la mujer le dice, pero ¿y cuándo vas a cambiar, amor? No solo es necesario que vayas a la iglesia, sino que cambies también todo esto. Espérate. El Señor todavía no ha tratado con esta área. Igual pasa con las mujeres, ¿verdad? Que siguen igual, y el Señor dice, el marido dice, ay, Dios mío, yo no entiendo en esa iglesia cuándo van a cambiar el carácter las personas. Debería buscar otra iglesia donde tal vez cambien el carácter más rápido. Ay, o esa obsesión, esos celos, Dios mío, celos infundados, pues. Y luego los hijos dicen, yo no sé cuándo Dios va a cambiar eso de mi papá, de mi mamá. Y el papá y la mamá dicen, ay, hijos, es que es por áreas y el Señor no ha tratado conmigo en esta área. Y los hijos dicen, Dios mío, por favor, trata ya con esa área. O en el tiempo de Dios, yo no sé si han oído ustedes hablar eso, en el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a dejar ese pecado, amigo? En el tiempo de Dios. ¿Y cuántos años lleva así ya? 10 años. ¿Y cuánto más va a ser el tiempo de Dios? No, pues hasta que Cristo venga, porque no quieren renunciar a sus pecados. Amados y amadas, el pecado no es ni una atadura, no es ni un área, no es ni un espíritu o demonio, nada de eso. Como estaremos viendo, el pecado es un acto consciente y es un acto de la voluntad del ser humano. Es un acto consciente y de la voluntad del ser humano. Y yo considero que para definir el pecado es necesario que realicemos un análisis de las definiciones etimológicas de la palabra pecado, así como de las definiciones bíblicas. ¿Para qué? Para que podamos tener una mayor, no solo un mayor entendimiento, sino una mayor comprensión de lo que es el pecado. Y yo quiero decirles que hay varias palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para referirse al pecado. Y vamos a ver algunas de ellas y su significado literal. Por ejemplo, en el hebreo al pecado se le llama pecado, que es la palabra shatá, que es no atinar o no dar en el blanco. También en el hebreo se le llama al pecado iniquidad, que es la palabra bon, que es perversidad, ser malo moralmente, torcer o deformar. En el hebreo también se le llama transgresión, peshá, rebelión, sublevarse, pero también se le llama avar, que es infringir, que es quebrantar, sobrepasar los límites. Fíjate, no solamente cuántas veces en la Biblia aparece la palabra pecado, por cierto, más que cualquier otra, sino también cuántas palabras en el Antiguo Testamento se utilizan para pecado. Pero también en el Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, no, hermano, es que nosotros estamos bajo la gracia, bajo la dispensación de la gracia. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, tenemos parábasis como transgresión. La palabra transgresión, el pecado se le llama transgresión, parábasis, que es violación, quebrantamiento de una norma. Pero también se le llama iniquidad, que es anomia, ilegalidad, violador de la ley o infractor de la ley. Pero también se le llama pecado, hamartia. Y aquí está hablando de pecar contra Dios, nuevamente errar en el blanco, no dar en el blanco. Pero también se le llama impiedad, asevia o acebeia, dicen algunos, insensibilidad espiritual, pero también se le llama injusticia, adiquia, violación a la ley de Dios, transgresión, iniquidad, pecado, impiedad, injusticia. ¿Sí me entienden? Todo esto es que es pecado. Y he tomado estas definiciones del diccionario hebreo y griego del doctor James Strong, una autoridad completa.
Pero también en el diccionario de expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de W.E. Vine, tenemos también palabras como aven en hebreo. Aven, que se traduce en hebreo como iniquidad, dice, denota sin valor moral alguno, lo cual es el caso donde hay maldad, donde hay designios malvados y maledicencia. Vine comenta que otros eruditos aseveran que este término indica una carga o dificultad penosa, es decir, que el pecado es un peso arduo y agotador de penas y dolores que el culpable acarrea sobre sí mismo o sobre otros. Yo quiero repetir eso. Es una carga o dificultad penosa, es decir, que el pecado acarrea un peso arduo y agotador de penas y dolores que el culpable acarrea sobre sí mismo o sobre otros. No hay paz para el impío, dijo Jehová. ¿Sabes qué es lo que la gente busca hoy en día? Paz. Paz, paz, paz. Quiero paz, quiero paz. Quiero mi espacio, quiero mi tiempo. Quiero paz, quiero unas vacaciones solo, tranquilo. Quiero paz, pero no hay paz para el impío, dice el Señor. O sea, ¿cuál es el problema de la gente que está practicando el pecado, que lleva una carga o dificultad penosa? ¿Por qué? Porque el pecado es un peso arduo, agotador de penas y dolores. Y a donde vaya va a llevar esa carga de penas y dolores. Ya sea que se vaya a una montaña a ver los pajaritos y los animales, y a una cabaña ahí con lo necesario para meditar, se lleva sus pecados con él y se lleva su carga de penas y dolores. Ya sea que se vaya a una playa paradisíaca de arena blanca, que el mar precioso cristalino, bajo una palmera, en una hamaca con un coco, lo que tú quieras, se lleva su carga de penas y dolores, porque el pecado es un peso arduo y agotador de penas y dolores que el culpable acarrea sobre sí mismo, sobre otros. Por otro lado, quiero aprovechar esta definición para hacerles ver que sí es cierto que el pecado produce un placer, pero es un placer temporal, nos dice Dios en el libro de Hebreos. Es un deleite temporal. Y yo pregunto, ¿qué es media hora de placer? ¿Qué es media hora de deleite temporal para luego cargar un peso arduo y agotador de penas y dolores? ¿Sabes qué? Es un mal negocio, y te lo puedo decir por mi vida. Cuando yo viví una vida de práctica de pecado antes de convertirme a Dios, yo puedo decirte cómo experimentaba ese peso arduo y agotador de penas y dolores, y entre más me hundía en el pecado, mayor era ese peso agotador de penas y dolores, y mayor me hundía ese peso agotador de penas y dolores. En otras palabras, practicar el pecado es un mal negocio. Aún cometer un pecado contra Dios si eres cristiano es un pésimo negocio, es un muy pésimo negocio. Ofendes a Dios, lastimas al Cristo que vino desde el cielo a salvarte, contristas el Espíritu Santo en tu vida, pecas contra tu familia, pecas contra los hermanos en la común fe en Cristo, pecas contra las personas que están a tu alrededor, que han visto en ti un testimonio y que estaban inclusive ya considerando a través de tu testimonio convertirse a Dios. Pero claro, decidiste cometer el pésimo negocio de decirle sí al diablo y no a Dios, y wow, mira todo lo que pasó. Amados y amadas, un momento de placer por una eternidad de condenación. Un momento de placer por un peso arduo y agotador de penas y dolores que el culpable acarrea sobre sí mismo, sobre otros. Cuidado. ¿Y sabes por qué? Por esta razón, por el pecado, es que la gente se convierte a Dios, por aferrarse al pecado, por no querer dejar esto y lo otro, o por no empezar a hacer esto y lo otro. Híjole, por seguir cargando un peso arduo y agotador de penas y dolores, es que las personas hoy en día no están viniendo a Cristo, quien les dice: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué cosas de la vida? Ahí tienes a Jesús diciéndole a todo pecador: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el pecador dice: no, gracias. Aquí prefiero este peso arduo, y agotador de penas y dolores. Gracias. No lo entiendo.
Cuando yo me convertí a Cristo, una de las cosas que mis familiares me dijeron es: ¿te lavaron el cerebro? Y le dije yo: sí, me lo lavaron. Estaba tan sucio que yo no podía entender en mi cerebro cómo es posible que, llamándome Jesús todos los días, a venir a Él, estando yo trabajado y cargado con mi vida de pecados, ¿para hacer qué? Para ser libre de esa carga por el perdón que Él ofrece, o por su muerte y resurrección. Yo prefería día tras día seguir cargando ese peso arduo y agotador de penas y dolores. Sí, tenía que estar muy sucio mi cerebro para no entender eso. Y tienen razón, le decía a mis familiares, me lavaron el cerebro. Cristo me lavó el cerebro. El Espíritu Santo me lavó el cerebro cuando vino a convencerme de pecado. Y gracias a Dios que me lavó el cerebro y pude entender cómo era yo el culpable de esa vida miserable que estaba viviendo ahí, esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ofreciéndome Cristo la libertad de la esclavitud del pecado, y el que ya no tendría más por qué cargar ese peso arduo y agotador de penas y dolores, yo le decía al Señor Jesús: no, gracias Señor, te lo agradezco infinitamente, aquí sigo con mis penas y dolores. Ojalá el Señor le lave el cerebro aquí por medio de su Santo Espíritu a los que aún definitivamente siguen en este camino. ¿Para qué? Para que puedan decir: no, basta ya, voy a Cristo. Según el diccionario expositivo de Vine, también hay otra palabra que es avon, y esta palabra describe al pecado como una perversión en la vida. En otras palabras, es torcer fuera, es torcer el camino correcto, torcer hacia afuera el camino correcto, pero también una perversión de la verdad, es decir, torcer la verdad hacia el error, y una perversión de la voluntad, doblar la rectitud a una obediencia deliberada. Con respecto a la palabra shatá que ya mencionamos, Vine escribe: en gran parte el vocablo se refiere a pecado contra Dios. Un ejemplo de ello es Levítico 4:14. Y también escribe Vine: los seres humanos deben volverse del pecado, que es un camino, un estilo de vida o una acción que se aparta de aquello que Dios ha fijado. ¿Sí está claro? Refiriéndose a una nueva palabra que se utiliza en hebreo para pecado, avar, Vine describe: avar a menudo implica el sentido de transgredir o infringir un pacto, ya sea acuerdo o mandamiento, o sea, que el infractor sobrepasa los límites establecidos por la ley de Dios, y el infractor cae en transgresión y culpa. Y aquí me quiero detener. Dice: implica transgredir o infringir un pacto. O sea, el infractor sobrepasa los límites establecidos por Dios. Y por cierto, ¿para qué estableció Dios esos límites? ¿Para qué? Para nuestro beneficio, para nuestra protección, ¿sí o no? Es como cuando tienes un niño que empieza a gatear y tienes una casa de 2 pisos, ¿verdad? Y hay una escalera peligrosa por ahí, en un descuido el niño se puede ir gateando y boom, 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 traumatismo cráneoencefálico. Entonces, ¿qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Bueno, pues compra una barandita, y si no tiene tiempo o dinero para comprar la barandita, viene y agarra un mueble de la salita que está ahí arriba o lo que se te ocurra, pero ¿qué va a hacer? Va a bloquear el acceso a esa escalera, porque para ese niño que está empezando a gatear, escalera es igual a ¿qué? A muerte. ¿Sabes qué es pecado para una persona? Pecado es igual a muerte, muerte espiritual, muerte física y condenación eterna. Entonces, ¿sabes qué hace Dios para mantener a su creación fuera de la muerte espiritual, o lejos de la muerte espiritual, o lejos de la condenación eterna? ¿Sabes qué hace Dios? Pone límites, pone reglas, pone normas. Pero la gente dice: es que ahí son legalistas. Mira, si alguien aquí es legalista es Dios. Y si es legalista y ha puesto leyes y normas que Él te ordena que guardes, es por tu protección y la mía, es por amor. Entonces, amados y amadas, el pecado significa, a través de la palabra avar, que el infractor sobrepasa los límites establecidos por la ley de Dios, y eso lo dice Vine, esto lo digo yo, para nuestra protección, por amor a nosotros, y cae en transgresión y culpa.
cae en violación de los mandamientos y por tanto se hace culpable. Ahora, en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, en lo que tiene que ver con la palabra amartia, Vine comenta al respecto, se usa amartia para hablar del pecado como el principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones, o bien como un principio de poder director. Por ejemplo, en Romanos 6:6, en donde se refiere al cuerpo de pecado. En este pasaje, Romanos 6:6, el pecado es mencionado como un poder organizado actuando por medio ¿de qué? Del cuerpo humano. Aunque el asiento del pecado o la raíz del pecado está ¿dónde? No en el cuerpo humano, sino en la voluntad. El diccionario bíblico ilustrado de Vila y Esquaín describe otra palabra que ya vimos se utiliza en el Nuevo Testamento, además de hamartia o amartia, para hablar acerca de pecado, como anomia, de la siguiente manera: desorden en el sentido de rechazo de la ley o de la voluntad de Dios. Y en base a ello define el pecado como no solamente la mera infracción de la ley, sino como el rechazo de la voluntad de Dios. El vivir a espaldas de Dios es la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a Dios. Quiero repetirlo. El pecado no solamente es una mera infracción de la ley, sino el rechazo ¿a quién? Al que dio la ley. Ojo, el pecado no solo es la mera infracción de la ley, sino que es el rechazo a la voluntad de Dios, es el rechazo al que dio la ley. Por eso es grave también. Es el vivir a espaldas de Dios o dándole la espalda a Dios, y es la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición ¿a quién? A la voluntad de Dios. Por su parte, en el léxico del Nuevo Testamento del lingüista Spiros Odiates, yo quiero decirte también cómo describe amartia: perder la verdadera meta y propósito de la vida, ofensa en relación con Dios, con énfasis sobre la culpa que resulta. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Para que tú entiendas que el pecado no es una atadura, no es un área, no es un espíritu, un demonio. El pecado es todo esto. Es perder la verdadera meta, el propósito por el cual Dios te creó a ti, a ti, a ti y a mí. Ser adoradores en espíritu y en verdad, tener una relación estrecha de comunión con Él. Ser sus hijos, ser sus hijas, adorarle aquí en la tierra y adorarle en la gloria por toda la eternidad. Esa es la verdadera meta y propósito de nuestra vida según Dios. Que la verdadera meta y propósito de la vida de muchas personas no sea ese, y por eso lleven tan grande carga pesada o tan grande peso de cargas y dolores. Eso es otra cosa. Pecado es perder la verdadera meta y propósito de la vida, para lo cual Dios nos creó. Pero también es una ofensa en relación con Dios, es ofender a Dios, pero también con énfasis sobre la culpa que resulta. El lexicón de J.H. Taller de la palabra o de las palabras griegas del Nuevo Testamento definen amartia como fallar en acertar a la marca, es decir, una mala acción, una mala obra. Una mala acción, una mala obra. O sea, no es un espíritu. ¿Qué es? Una mala acción, una mala obra. ¿De quién? De quien la comete, del pecador. Y el vocabulario del griego de J.H. Moulton y G. Milligan, en un estudio completo de las palabras griegas del Nuevo Testamento, haciendo uso de los papiros que datan desde los primeros siglos del cristianismo, este hombre define el pecado como infringimiento de instrucciones, como actos ilícitos. Amén. Ahora, ¿a dónde quiero llegar para terminar? Haciendo un resumen de todo esto, podemos decir que el pecado es una mala acción, el pecado es una mala obra, el pecado es violar o infringir la ley moral ¿de quién? De Dios. Pero además el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces concluimos pues que el pecado es una conducta voluntaria, óigalo bien. Es una conducta voluntaria que es contraria a los estándares de comportamiento prescritos por Dios. Lo repito, el pecado es una conducta consciente y voluntaria, contraria a los estándares
de comportamiento prescritos por Dios. El pecado son acciones personales que violan la ley de Dios. Es la acción de desobedecer la ley moral de Dios. Y así como el pecado no es una atadura, ni es un área, ni es un espíritu, ni es un demonio, tampoco es una sustancia, no es un líquido, no es un sólido, no es un gas, no es un virus, no es una bacteria, no es una mancha en nuestra carne. El pecado son acciones voluntarias, ¿sí se entiende? Son acciones voluntarias. Son acciones voluntarias. Y no solo son acciones voluntarias, los pecados tienen nombre. Los pecados tienen nombre. Mira, solo basta con abrir la Biblia. Mira, vamos a ver aquí, en la Biblia, en algunos lugares. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no me reéis. Dice, ni los fornicarios, un pecado. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas son acciones. Son obras que la persona realiza de manera egoísta, en rebeldía a la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que son obras? Ahí tenemos ahí en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice, andad pues en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Son pecados, tienen nombre: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son deseos sexuales fuera de control, desordenados. Son idolatría, son hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras y orgías. Y por cierto, dice el apóstol Pablo, si se me queda alguna, dice cosas semejantes a estas. Y en Apocalipsis capítulo 21, mira lo que dice en el verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué estas personas se van a ir a este lugar? Bueno, ¿por qué? Porque hacen abominación, cosa que no agrada a Dios. Son homicidas, no solo tienen resentimiento, amargura, han matado a alguien también. Dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los que dicen mentiritas blancas, mentiritas rosadas, mentiritas piadosas, no existen tales. Dice, y los mentirosos, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué razón estas personas se van a ir al lago que arde con fuego y azufre? Porque son pecados. Son pecados, punto. Son pecados. Y si no se arrepienten realmente y no vienen a Dios con un corazón contrito y humillado, dispuestos a confesar sus pecados a Dios, apartándose de ellos y dispuestos a pedir perdón a Dios, yo lo lamento, pero su fin aquí dice que va a ser, ¿cuál es? El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Así de sencillo. O sea, yo quiero que entendamos a través de las definiciones etimológicas tomadas de diferentes fuentes, o sea, que el pecado realmente son acciones voluntarias y conscientes. Por ello es que quien lo comete es culpable. Es culpable delante de Dios. Si realmente el pecado fuera una atadura, bueno, ¿quién te ató? El demonio. ¿Quién es el culpable? Tú o el demonio. No, el demonio que te vino a atar. Entonces, ¿a quién va a condenar Dios? Al demonio, no a ti, aunque tú seas una persona que practique un pecado. Si el pecado es un espíritu, ¿quién es el culpable? Tú o el espíritu que te ha poseído de pecado. No, pues el espíritu, porque es el que te obliga a cometer esto. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Condenar al espíritu, no a ti, aunque practiques 1 y 1000 pecados. O sea, la misma lógica lo rechaza. No es correcto. No es correcto.
O sea, el pecado es un acto de la voluntad que se comete de manera consciente y voluntaria. Cuando una persona decide transgredir o violar la ley de Dios que ha sido dada para nuestro bienestar, por amor, por ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Por cierto, cuando nosotros buscamos en la Biblia qué es lo que Dios, no solo la definición etimológica, sino qué es lo que Dios define como pecado, encontramos que en Génesis capítulo 6, verso 5, todos los pensamientos del corazón no regenerado son pecado. Todos los pensamientos de las personas cuyo corazón no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, son pecados. El pensamiento del necio es pecado, Proverbios 24:9. Todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Es decir, todo lo que una persona haga, ¿verdad?, teniendo una duda genuina de si debe de hacerlo o no, le es pecado. Y bueno, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Primera de Juan 3:4, la infracción de la ley de Dios o el no obedecer la ley de Dios es pecado. Y Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Y termino con las palabras de Meyer Perlman, porque quiero que estas palabras se queden grabadas en el corazón de cada uno de nosotros hoy, pero principalmente en aquellos que todavía siguen pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque no se han querido convertir a Dios. Meyer Perlman escribió: el pecador es un rebelde, el pecador es un idólatra. Pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento de Dios, escoge su propia voluntad antes que la ley de Dios. Pero ¿qué más dice este hombre? No solamente es un rebelde y un idólatra porque escoge su propia voluntad antes de la ley de Dios. Peor aún, dice Perlman, se convierte en ley para sí mismo. Y por lo tanto, hace un Dios de sí mismo. Cuidado, cuidado. Y finalizo diciéndoles que si usted está pecando contra Dios, si usted lo está realizando como lo que Dios dice que es, un acto consciente, un acto voluntario, un acto egoísta que revela su gran amor por usted mismo y no por Dios, su gran amor por el deleite temporal de los pecados que usted practica y que se resiste a renunciar a ellos. Si usted además de manera egoísta peca contra Dios, rebelándose contra Dios al oponerse a su voluntad, y por lo tanto está viviendo en enemistad con Dios y falta de amor a Dios, a su prójimo, yo quiero decirle que mi deber ha sido enseñarle todo esto, pero su deber es meditarlo y hacer que la meditación de esta palabra penetre en su corazón, que es el centro de la voluntad, y le lleve a tomar decisiones radicales. ¿Y cuál es la primera? Renunciar a esto que hemos visto que se llama pecado. Renunciar a esto que es grave en gran manera y muy grande por todo lo que ya hemos visto. Pero no solo renunciar a esto, hacerlo con la actitud correcta, no por temor, no por interés a las bendiciones, sino por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. A Dios, que ha sido tan paciente con usted, tan misericordioso con usted, y que le ha dado día tras día una oportunidad. Estando airado con usted, cada día le tiene paciencia, es longánimo, y le tiene paciencia y no le ha destruido, no le ha matado, sino que le ha dado vida. Y le ha traído a este lugar para que escuche estas palabras. Amén. Yo quiero decirle que también es necesario no solamente que tome una decisión radical de renunciar, dar la espalda al pecado, sino que también es necesario que lo haga por la intención correcta y que luego venga a Dios, o de inmediato venga a Dios, quien es amplio en perdonar. Es amplio en perdonar a todos aquellos que con un corazón contrito y humillado le buscan. Amén. Y venga a Dios confesando sus pecados. Y no solo confesando sus pecados, venga a Dios suplicando misericordia. Pero también venga a Dios creyéndole que si Él le ha traído hasta este punto en su vida, es porque Él le quiere perdonar. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias
por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú has querido que hoy aprendiésemos no solamente lo que es el pecado, para quitar conceptos erróneos del pecado que han impedido, Señor, que la gente venga a ti, Señor, con urgencia, sino también para ver la gravedad de ellos, del pecado, y cuán grande es el pecado, Señor, porque también el desconocer esto ha impedido que la gente venga a ti, Señor, con urgencia a suplicarte misericordia, Señor, confesándote los pecados y abandonándolos. Señor, yo oro a ti que este conocimiento acerca del pecado lleve a cada una de las personas que estamos aquí a ver el pecado como tú lo ves, Señor, a ver el pecado como tú lo ves, y los que aún no se han convertido a ti, Señor, se conviertan a través de un verdadero arrepentimiento y fe en tu Hijo amado Jesucristo, y los que ya nos hemos convertido a ti, Señor, nos consagremos cada día más y más y más a ti, Señor, huyendo del pecado, Señor, dándole la espalda al pecado con tu ayuda, Señor. Padre, yo te pido esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.